El surrealismo ha sido uno de los movimientos más populares que ha dado el siglo XX, poniéndose de moda a partir del año 1924, cuando André Breton, que es el padre del surrealismo, fundó el movimiento y lanzó un manifiesto donde explicaba cuáles eran las pretensiones de cambio radical que suponía este movimiento, que como otros movimientos de vanguardia pretendía cambiar el mundo y ofrecerse como algo exclusivo para la cultura y el arte. Desde entonces, algunos de los artistas más populares del siglo XX siguieron sus ideas para plasmar en lienzos todo aquello que estaba incluido en este manifiesto. La imaginación al poder es una de las frases más populares del fundador. La clave principal del surrealismo se encuentra en el control de la mente. Para este tipo de pintores la mente debe estar liberada, no debe ejercer ningún tipo de control sobre lo que se está representando. Ello da lugar a dos tipos o formas de expresión. Por un lado tendríamos el automatismo puro, que da lugar a formas abstractas. Se trata de liberar la mano, que va componiendo formas sin ningún tipo de control, moviéndose por espasmos de un lugar a otro del lienzo, creando líneas abstractas sin ningún sentido ni orden concreto. Se trata de una liberación de la mente que hace lo primero que se le ocurre en cada momento. Quizás por ello muchos surrealistas estaban interesados en el arte que podían realizar personas dementes o cuyas ideas escaparan a un control racional. Una segunda vertiente, que tiene que ver con la pintura figurativa, en la cual se incluyen imágenes que formarían parte del mundo de los sueños o de la imaginación. Son imágenes más profundas que se encuentran en el interior del subconsciente humano, en muchos casos escenas incongruentes que son complicadas de observar en la realidad y cuyo resultado a veces tiene que ver con la vida o con el pasado traumático del artista. Es curioso cómo algunos títulos evocan el misterio o la contradicción. Suelen ser títulos largos o sugerentes, como por ejemplo La miel es más dulce que la sangre, que es la primera obra surrealista de Salvador Dalí, hoy perdida, y de la cual solo se conserva una fotografía en mal estado. El juego lúgubre es otro título del mismo artista y es otro ejemplo de un calificativo que se puede aplicar lúgubre, por ejemplo, a una casa o a un mueble, pero un juego no puede ser lúgubre, ¿no? Un juego puede ser divertido, aburrido, entretenido, pero no puede ser lúgubre. En muchas ocasiones estos extraños títulos tienen más importancia de lo que se está representando en el cuadro. Pero será sin duda el surrealismo un movimiento que nos ha dado algunos de los artistas más conocidos e interesantes del siglo XX. Quizás algunos de los más conocidos sean René Magritte, Joan Miró o Salvador Dalí. Pero no podemos olvidar otros grandes valores, ¿no? Como Max Ernst, Yves Tanguy o André Masson. Este último, un pintor que da muchísima importancia al color en sus obras. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí Domènech, conocido simplemente como Salvador Dalí, fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, considerado uno de los mayores representantes del surrealismo. Nació el 20 de mayo de 1904 en Figueres, provincia de Girona, muy cerca de la frontera con Francia. Criado en el seno de una familia burguesa, su padre, abogado, tenía un carácter muy estricto que contrastaba con el carácter suave de su mujer, Felipa, quien alentaba los intereses artísticos del joven Salvador. Dalí tuvo un hermano mayor, también llamado Salvador, que murió a los 7 años, 9 meses antes de su nacimiento. Este hecho marcó mucho al artista, que se veía como la reencarnación de su hermano. Dalí tuvo también una hermana, Ana María, 4 años más joven que él. Siempre inquieto y artístico desde niño, se adentraría en el mundo de la pintura con tan solo 12 años, de la mano de unos amigos de sus padres, los Pichot. Gracias a esta familia de artistas y especialmente a la figura de Ramón Pichot, Dalí descubrió el impresionismo. Siguiendo los consejos de Pichot, su padre lo envió a clases de pintura. En 1919, con 14 años, Dalí participó en una exposición colectiva de artistas locales. Y cuando cursaba sexto de bachillerato, editaron entre varios amigos la revista mensual Studium.
En febrero de 1921 su madre murió a consecuencia de un cáncer. Fue un duro golpe para Salvador. Tras su muerte, el padre de Dalí contrajo matrimonio con la hermana de su esposa fallecida. Dalí nunca lo aprobó. A los 18 se trasladó a la Residencia de Estudiantes de Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí coincidió con algunas futuras celebridades del arte español como Federico García Lorca o Luis Buñuel. Dalí enseguida atrajo la atención de todos. Además de por sus pinturas, llamaba la atención por su carácter de estrafalario dandy. Lucía una larga melena con patillas, gabardina, medias y polainas al estilo de los artistas victorianos. En 1923 fue expulsado de la academia acusado de encabezar una protesta estudiantil. En otoño regresa a la academia donde se ve obligado a repetir curso. Durante el siguiente curso no regresa a la Academia de San Fernando y Federico García Lorca pasa las vacaciones con Dalí en Cadaqués. Dalí fue expulsado de nuevo de la Academia en 1926, poco antes de sus exámenes finales, por afirmar que no había nadie en esta en condiciones de examinarlo. Viajó a París por primera vez, donde conocería a uno de sus ídolos, Pablo Picasso. Esa ciudad, además, vería florecer el surrealismo de Dalí, así como ese característico bigote inspirado en Velázquez que le acompañaría el resto de su vida. A través de Joan Miró entra en contacto con el grupo de los surrealistas encabezado por André Breton. Se proyecta en la capital francesa el film Un perro andaluz, fruto de su colaboración con Luis Buñuel. En agosto de 1929 conoció a su musa y futura esposa, Gala. Nacida con el nombre de Elena Ivanovna Diakonova, era una inmigrante rusa 11 años mayor que él, que en aquel momento estaba con el poeta francés Paul Eluard. La relación con Gala fue la gota que colmó el vaso para romper la relación de Dalí con su padre, que ya estaba muy deteriorada. Ese año Dalí continuó exponiendo regularmente ya como profesional y se unió oficialmente al grupo surrealista afincado en el barrio parisino de Montparnasse. Durante los 2 años siguientes, su trabajo influyó enormemente en el rumbo del surrealismo. La Edad de Oro, segunda película realizada en colaboración con Buñuel, fue estrenada en el Estudio 28 de París. Publican su libro La Femme Visible, La Mujer Visible, que recoge textos que habían aparecido en diversas revistas. A principios de la década de los 30, Dalí halla su propio estilo, una mezcla de vanguardia y tradición. Dalí está integrado completamente en el surrealismo y empieza su consagración como pintor. En 1931 pintaría uno de sus cuadros más famosos, La persistencia de la memoria, también conocido como los relojes blandos. En 1934 expone en la Exposition du Cinquantenaire, en el Gran Palais de París, sin tener en cuenta la opinión del resto de surrealistas que habían decidido no participar en ella. Esto casi le supone la expulsión del grupo. Llegó a Estados Unidos ese año gracias al marchante Julian Levy. La exposición de alguna de sus obras levantaron un enorme revuelo en Nueva York. En diciembre de 1936, la revista Time le dedica la portada con fotografía de Man Ray y participa en la exposición Fantastic Art Dada Surrealism en el MoMA de Nueva York. En febrero del siguiente año conoce a los hermanos Marx en Hollywood y empieza a trabajar en el guión de una película, Jirafas en ensalada de lomos de caballo, conocido en su última versión como La mujer surrealista, que nunca llegará a realizarse. Dalí y Gala regresan a Europa y en Londres, Stefan Zweig le presenta a Sigmund Freud. En el 39 se estrena en el Metropolitan de Nueva York el ballet Bacchanal, con libreto, vestuario y decorados de Salvador Dalí. Ese mismo año Breton publica el artículo Tendencias más recientes de la pintura surrealista, que supone la expulsión de Dalí de este grupo. Con la incursión de las tropas alemanas a Burdeos, el matrimonio Dalí se traslada a vivir a Estados Unidos, donde permanecen hasta 1948. Empieza su interés por el diseño de joyas que continuará a lo largo de su carrera. Se traslada a Hollywood en el 45 para trabajar con Alfred Hitchcock en la película Spellbound, Recuerda, cuyas secuencias oníricas realiza. En el 46, Walt Disney lo contrata para que le ayude en la producción de la película Destino. De vuelta en Cataluña, empieza su etapa mística y nuclear, caracterizada por el tratamiento de temas religiosos y de aquellos relacionados con los avances científicos de la época, mostrándose especialmente interesado por los progresos relacionados con la fusión y fisión nucleares. Al final de su carrera, Dalí no se limitó a la pintura, desarrollando nuevos proyectos que hicieron aumentar su popularidad de excéntrico. Creó un boletín y se convirtió en uno de los pioneros de la holografía artística.
En 1965 se inaugura la muestra antológica Salvador Dalí 1910-1965 en el MoMA. En 1968 Dalí grabó un anuncio televisivo para la marca de chocolate Lanvin y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups. Ese mismo año trabajó como responsable creativo de la campaña publicitaria de Eurovisión y creó una gran escultura metálica que se instaló en el escenario del Teatro Real de Madrid. Además, el 1 de abril de 1970 anuncia la creación de un museo en Figueres, que abrió sus puertas 4 años más tarde. En 1982, Juan Carlos I concedió a Dalí el título de Marqués de Púbol. Tras el fallecimiento de Gala, Dalí se vio fuertemente afectado. Muere en Figueres el 23 de enero de 1989, a los 84 años de edad a consecuencia de un paro cardíaco, después de haber sufrido una larga agonía. Dalí, genio y figura extravagante y fascinante tanto en sus obras como en su vida, es el representante más popular del surrealismo y uno de los artistas españoles más universales.